llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol, quiero que crezca. Bien, pues estamos de nuevo en el Día del Señor, el domingo, el día que Jesús resucitó, y nos juntamos como siempre los hermanos, en armonía, para ministrar primero al Señor a través de nuestra alabanza, y luego el Señor, como es tan bueno, nos ministra con su palabra. Es un intercambio perfecto. Tú adoras a Dios y Él te ministra con su palabra. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así que no quiero ver ninguna cara triste esta mañana. Quiero ver el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es quien nos da la fuerza para seguir adelante, para esta lucha diaria. Estamos en una lucha continua, en una carrera, como decía Pablo, hacia una meta. No sé por dónde va, cada uno va por distinto lugar, pero el final es el mismo para todos. Y hay dos metas, una buena y otra no tan buena, ¿verdad? Malísima. Así que durante nuestra vida debemos procurar llegar a la meta verdadera, llegar a la presencia del Señor, empezar a vivir aquí en la presencia del Señor, porque Él quiere tener comunicación con nosotros cada día. Él nos ama, es nuestro papá, y quiere hablar con nosotros cada día, quiere que estemos en su presencia ahora, no cuando nos muramos. Cuando nos muramos estaremos eternamente en su presencia, pero Él quiere que también en este tiempo estemos en su presencia. Así que os doy un saludo a todos, la bienvenida, también a aquellos que nos siguen por redes sociales, les mando un saludo, y vamos a seguir con el tema que estamos tratando. Creo que esta es la 13, ¿es posible? Creo que sí, que es la 13. La 13, el 13º capítulo de la iglesia que Dios quiere que seamos en este tiempo. Dios nos demanda, como su iglesia que somos, como la novia de su Hijo, la novia del Cordero, nos exige una vida santa, una vida de buenas obras que acompañen nuestra fe, y que podamos ser la esposa, esa esposa blanca, resplandeciente que habla Apocalipsis, que Dios quiere para su Hijo Jesucristo. Y Él está pronto por regresar, y en ese regreso todos sabemos que se van a celebrar esas bodas, las llamadas bodas del Cordero. Yo quiero ser parte de esa iglesia, no sé tú, pero Dios nos demanda santidad, pureza, limpieza, transparencia, verdad. Dios marca unos parámetros para su iglesia hoy en día, y estamos tratando precisamente los principios para esa preparación, para ser esa iglesia que Dios quiere que seamos, esa novia para su Hijo Jesucristo. Estamos en el primer fundamento, que tenía 3 enfoques. Quiero hacer un corto resumen. Una iglesia que tiene que estar fundamentada en Cristo como la roca que es, arraigada, o sea, echando raíces en su palabra y guiada por el Espíritu Santo. Estamos tratando precisamente este último enfoque. La iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Vimos las funciones del Espíritu Santo y estamos todavía tratando el fruto del Espíritu Santo y las cualidades. Hablamos del amor como la base, como el pilar fundamental, y luego hablamos del gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad o benignidad, la bondad, que es la tendencia a hacer el bien. Y estamos tratando todavía, ya llevamos varias semanas, con el punto de la fe, con la característica del fruto que es la fe, decíamos que era la certeza, la convicción, sentirnos seguros, tener la garantía de que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas. Hablábamos, como he dicho, de diferentes consideraciones. Vimos que las promesas de Dios transmiten fe y nos transmiten confianza. La fe también vimos que ve y obra milagros. Si creemos, como le dijo Jesús a Marta, si creemos veremos la gloria y los milagros de Dios. La fe también nos acerca a Cristo.
Mediante la fe podemos saltar cualquier obstáculo que se presenta para que podamos acercarnos a Cristo. Sin fe también decíamos que es imposible obtener algo del Señor. Para obtener la respuesta de Dios es necesario el tipo de fe, como hablábamos semanas anteriores, el tipo de fe que tuvo aquella mujer de flujo de sangre, que pensó dentro de sí, si yo toco, con solamente tocar, mirad qué grande era su fe, con simplemente tocar el borde del manto de Jesús, tengo la garantía, tengo la seguridad de que seré salva y sana. Y efectivamente así fue. Y el tema que tocamos la semana pasada fue que la fe debe acompañarse con obras. Y decía, según el apóstol Santiago, así como el cuerpo sin el aliento de vida muere, la fe sin obras también es una fe muerta. Bien, pues hoy vamos a tocar otra consideración sobre la fe, que es la verdadera fe, la fe verdadera, y digo verdadera porque hay fe que no es verdadera, que es simplemente asentimiento mental, pero cuando vienen los problemas desaparece la fe. La fe verdadera cuida nuestros sentimientos, protege nuestros sentimientos. La fe en Dios, la fe, vuelvo a repetir, verdadera, debe controlar todos nuestros sentimientos. Ahora bien, ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento es un estado afectivo del ánimo, o sea, un estado de nuestra alma, que pasa por diferentes estados según las cosas que nos ocurran y según el tipo de fe que tengamos. ¿Cuántas veces se ha escuchado, se deja llevar por sus sentimientos, o déjate llevar por tu corazón, por lo que sientes? Otros dicen, has sido arrastrado por sus sentimientos. Esos, hermanos, son tremendos errores. Si tú te dejas llevar por un sentimiento, que como he dicho es un estado de ánimo, depende del estado de ánimo que tengas, vas a tomar una decisión o vas a tomar otra, que quizás no sea la correcta, sea una decisión equivocada. La palabra ánimo significa actitud, también significa disposición para hacer las cosas, temple, valor, energía, fuerzas, intención, voluntad y carácter. Todo eso significa la palabra ánimo. Por tanto, dependiendo del estado de ánimo, de esa actitud, de esa disposición, de esa fuerza, de esa templanza, de ese valor, dependiendo de eso, nos vienen distintos sentimientos que nos van a conducir, como he dicho, a reacciones diferentes y a tomar decisiones quizá equivocadas. ¿Cuántas veces, y podemos analizar, pensando y analizando nuestra situación, nuestra vida anterior, las cosas que nos han sucedido, cuántas veces las cosas externas, como por ejemplo lo que está sucediendo hoy en día en la humanidad, que luego aclararemos profundamente porque no solamente está sucediendo el tema del COVID, hay muchas cosas más que son quizá más graves que el COVID, pero a través de todas esas cosas externas o quizá cosas internas, cosas que nos vienen a la mente, pensamientos, malos pensamientos, quizá todo eso nos lleve a conducir y a ser guiados precisamente por ese estado de ánimo en el que nos encontramos. Según tengamos el estado de ánimo, así actuamos. Y hermanos, eso es un tremendo error. Tú no debes basar tu fe en lo que sientas. Tienes que basar tu fe en lo que Dios dice. Dependiendo de cuál sea mi estado de ánimo, dependiendo de cuáles sean mis sentimientos. Los sentimientos fluctúan, que quiere decir cambian constantemente. Hoy pensamos una cosa y mañana pensamos la contraria. Hoy sentimos una cosa y mañana sentimos otra. Por eso no debemos fiarnos de nuestros sentimientos y mucho menos que nuestros sentimientos controlen nuestra vida, controlen nuestras decisiones, porque cometeremos muchos errores si así lo hacemos. Como creyente, hermano, no debes permitir nunca que las circunstancias y el estado de ánimo controlen tus sentimientos.
sino la fe en nuestro Dios. La fe debe controlar tus sentimientos. Si tu fe es una fe auténtica, si tu fe es una fe real, poderosa, no se va a dejar llevar por los sentimientos. Se va a dejar llevar por la palabra de Dios y la fe que tenemos en ella. Porque sabemos que la palabra de Dios es la mente de Dios, es como Dios piensa, es la guía, el manual de instrucciones para que funcionemos perfectamente. Cuando nos salimos de ese manual, nuestra vida no funciona o no funciona correctamente. Dios nos dejó la guía y en estas zonas del mundo, en Europa y sobre todo por aquí en España, tenemos muchísimas Biblias. No falta la palabra de Dios. Todavía nos dejan predicarla. Que llegará el día que quizás seamos perseguidos y no nos dejen ni llevar una Biblia. Sea un delito pasear una Biblia por la calle, como está ocurriendo en otros países, que no permiten la Biblia ni a los cristianos, y donde están allí son perseguidos. Pero gracias a la bondad de Dios, nosotros todavía tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios y de tenerla siempre a mano. Ahí también en las tecnologías nuevas, en los móviles, en las tablets, internet, podemos encontrar toda clase de Biblias, todo tipo de traducciones actuales, modernas, antiguas. O sea, no tenemos excusa para conocer la palabra de Dios, y cuando conocemos bien la palabra de Dios, actuamos sobre la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo. Pues ya lo dijo Pablo, ¿verdad? Que la fe viene por escuchar, por oír y oír el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Esa fe va creciendo. Por eso la palabra de Dios nos debe infundir esa fe, y esa fe va a controlar tu estado de ánimo y tus sentimientos. Vamos a leer un pasaje en Habacuc, capítulo 3, a partir del versículo 17. Mirad: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos estén vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, dice el profeta, en medio de cualquier crisis o prueba, me alegraré en el Señor. En otra traducción dice, me regocijaré, me deleitaré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, lo más importante es que nuestro Dios es un Dios que salva. Y lo más importante que un ser humano necesita, antes que cualquier necesidad material, es la necesidad de la salvación del alma. Y gracias a ese Dios salvador, tú y yo podemos decir que somos salvos. Y no es prepotencia, es creer de verdad. Es saber que las promesas de Dios se cumplen y los pactos de Dios con el ser humano se cumplen siempre. Pero claro, nosotros también tenemos nuestra parte en un pacto. Un pacto lo componen dos personas o dos grupos de personas, o en este caso la Iglesia con Dios, tú y Dios. Dios hace pactos con los seres humanos. Él cumple siempre su parte. Pero claro, su parte está condicionada a que tú cumplas la tuya. Él quiere desposar a Jesucristo con la Iglesia pura y verdadera. Pero para que eso se cumpla, que es una gran promesa, que tú y yo seamos la Iglesia pura y santa que Dios desea para su Hijo, necesitamos hacer nuestra parte. Y es vestirnos de lino fino, que significa que vivamos de una manera santa, apartados, glorificando a Dios con nuestra vida, dedicados a un uso sagrado, que es lo que significa vivir en santidad, dedicados al uso sagrado de trabajar para el Señor, porque trabajar para el Señor es algo sagrado, que debemos valorar,
y que se nos ha concedido ese privilegio. Ni los ángeles tienen ese privilegio, hermanos, que tú y yo tenemos, que es predicar el Evangelio. Y si hace falta también hablarlo de boca. No sé si me entendéis. La predicación de nuestra vida, tu vida tiene que ser un púlpito donde emane la palabra de Dios fiel y verdadera. Por eso dice el profeta: me gozaré en el Dios de mi salvación, me gozaré en Dios que me ha salvado. Y lo demás, si yo hago mi parte, si yo busco el reino de Dios, lo demás me viene por añadido. Que eso muchos cristianos todavía no logran entenderlo. Siguen afanados pensando que les va a faltar. Hermanos, la Biblia dice que ningún justo mendigará, ni su descendencia pasará hambre. Esas son promesas de Dios que cumple. Pero ¿qué hay que hacer para que se cumplan? Ser justo. Y justo significa andar en obediencia total a su palabra. Y así somos santificados por el Señor. No sé si entendéis. Amén. Analicemos un poco la historia en tiempos del profeta Habacuc. Habacuc estaba muy afligido porque veía que el mundo que le rodeaba estaba lleno de todo tipo de maldad, injusticias y sobre todo gran sufrimiento por la escasez y la crisis que estaba atravesando el pueblo de Dios. Parece una copia, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo hoy en día. Hay necesidad, hay crisis, tanto económica como espiritual, que yo creo que la crisis económica es consecuencia de la crisis espiritual. Si el hombre anduviera bien con el Señor, no habría crisis material, yo lo tengo claro. Pero al despreciar a Dios, al querer quitar a Dios de la sociedad, se produce la otra crisis, la crisis económica. ¿Estáis comprendiendo? Pero nosotros, como lo sabemos, no debemos dudar de que Dios es un Dios que provee, que salva. Primero, que lo más importante y lo que más desea Él es la salvación del ser humano. Y luego cuida, protege y provee lo necesario. Y eso tú y yo lo sabemos. Y tenemos que anunciarlo con nuestra forma de vivir, con nuestra boca, decirlo a todos los que conocemos y que andan en estas crisis que el mundo anda actualmente. Transmitir el gozo de la salvación a los demás. Que ellos se den cuenta que aún en medio de las pruebas nosotros actuamos de diferente manera. Gozándonos en el Señor, creyendo firmemente en su palabra y sabiendo que Dios no nos va a defraudar. Nosotros sí que le defraudamos muchas veces a Dios, pero Él nunca nos va a defraudar a nosotros, porque nos ama, porque Dios es bueno y su misericordia es eterna y su amor es eterno. Y esa misericordia la tenemos nueva cada día, se renueva cada día. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Créelo que es así. Entonces vemos que Habacuc, ante todas estas cosas que estaba padeciendo el pueblo de Israel, y él, como muchos hoy, se preguntaba: ¿dónde está Dios? Si leéis el libro todo el libro de Habacuc, veréis que él también decía: ¿dónde estás, Dios mío? ¿Por qué Dios permite tanta maldad, tanto sufrimiento y tantas injusticias? ¿Nos suena esto haberlo oído, verdad? ¿Por qué Dios permite? Yo quiero decirte algo en esta mañana. Dios sigue siendo Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios protegía a su pueblo, protegía a la iglesia primitiva y nos protege a nosotros y nos protegerá siempre. Porque Dios no cambia, es inmutable. Dios sigue sentado en su trono, gobernando y gobernando bien. No como los gobernantes de hoy en día, Dios gobierna bien. Y sobre todo Dios sigue teniendo el control
de todas las cosas y todas las circunstancias. Y aunque la humanidad, como he dicho antes, se ha olvidado y no quiere saber nada de Él, y lo quiere sacar de su vida, quiere que todo lo relacionado con Dios desaparezca. Quieren hasta que desaparezca decir feliz Navidad. Hay que decir felices fiestas, porque la Navidad va ligada, de alguna manera, aunque la humanidad lo celebra de otra forma, la Navidad va ligada a Dios. Quieren quitar a Dios de la sociedad y no se dan cuenta del tremendo error que se está cometiendo. Dios sigue obrando a pesar de todo. Dios sigue teniendo misericordia y quiere hacerle el bien a toda la humanidad. Yo no sé, yo no aguantaría tanto como Dios. Imposible, no puedo. Tanta injusticia, tanta maldad, tanta rebeldía contra Dios. Habacuc, aunque se hiciera estas preguntas, quizá por un momento de debilidad, sabía quién era Dios y lo eterno de su amor hacia el mundo, hacia la humanidad en general y hacia su pueblo, su iglesia en particular. Y por eso Habacuc reacciona y hace una declaración y exhorta al pueblo, y esa exhortación también es de aplicación hoy para nosotros. Pero debemos tener una cosa clara y presente que debemos transmitir a todos. Cuando nos digan por qué Dios permite y por qué Dios te ha dado un libre albedrío. Tú decides. La maldad que hay en el mundo no viene de Dios viene todo lo bueno. La maldad viene del ser humano, del pecado, empujado por el mismo diablo que quiere destruir la vida de los seres humanos y llevarlos consigo al infierno. De Dios no procede el mal. Dios muchas veces lo permite para que la humanidad reaccione y se dé cuenta de que solamente en Cristo está la solución. Pero de todo lo que ocurra en este mundo, en el Señor tenemos la solución. Pero la gente anda ciega, anda con un velo que les cubre el entendimiento, no se dan cuenta del error que se está cometiendo al querer quitar todo lo relacionado con Dios de la sociedad. Y claro, y como por supuesto nos quieren quitar a nosotros, atacándonos, acusándonos falsamente de generadores de odio, cuando nosotros predicamos sobre el amor de Dios y la misericordia que Dios sigue teniendo. ¿Por qué no ha destruido Dios el mundo ya? Porque es lo que se merece. Porque quiere que el mundo reaccione, no quiere que el mundo se pierda. Sigue amando a su creación, aunque esa creación muchos lo nieguen y no quieran saber nada de Él. Dios es amor, hermanos. Ama a la humanidad, lo demostró. Lo hizo todo. No, Él no tiene que hacer nada más. Buscó la solución para el ser humano. El ser humano decide aceptar la solución o rechazarla. Pero Él ya lo hizo todo. Y sigo diciendo, si Dios es amor, y lo demostró y lo sigue demostrando cada día, pero también hay algo importante, que Dios es un Dios justo. Ama la justicia. Y sabéis lo que significa ser justo en este sentido, ¿verdad? Dar a cada uno lo que merece, su conducta, sus obras. Todos van un día a entregar cuentas a su Creador. Lo crean en Él o no. Un día tendrán que entregar cuentas. Dios, hermanos, es un Dios justo, y justicia, como he dicho, significa dar a cada uno lo que merece, su manera de vivir, su manera de obrar.
la maldad de esta humanidad, el no arrepentimiento, el no aceptar el plan ideado por Dios para la salvación, será castigado, pero no porque Dios quiera, sino porque los que niegan a Dios merecen ese castigo. Esa es la justicia divina, y Dios no puede saltarse esa justicia. Se le aplicará la justicia divina a esos malvados que niegan la existencia de Dios y que no le obedecen y andan en pecado continuo. La bondad, en cambio, el amor, la santidad, la buena conducta de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, de los verdaderos cristianos, será premiado con la vida eterna. A esos, a los que vivimos de esa manera, también se le aplicará la justicia divina. Todos recibiremos la justicia que merecemos, la maldad, la condenación, la bondad y la santidad, la salvación y la vida eterna. Tú eliges, tú decides. Dios no te obliga, como muchos creen. Dios no obliga a nadie, simplemente presenta su plan, que el plan, recordad, lo ideó Él. El hombre ideó otro plan, la religión. Pero hermano, déjame decirte algo, la religión no salva a nadie. Salva el plan de Dios, que se llama Jesucristo. Jesucristo es el que salva. No ninguna religión, no ninguna serie de normas, preceptos, conceptos que el hombre crea e idea para alcanzar la salvación. La religión no salva a nadie, solamente Cristo. Y lamentablemente también hay religiosos evangélicos. La religión no te va a salvar. Te salva la fe en Jesucristo, la confianza en Jesucristo, la honra a Jesucristo, que significa respetarlo y obedecerlo. El mundo, hermanos, está pasando, como he dicho, hoy en día por una situación muy difícil, de mucha confusión, convulsa. Pero todo lo que está sucediendo, y no solamente me refiero al tema de la pandemia, el hambre en el mundo, la miseria, la poca misericordia que se tiene con las personas, por ejemplo, sin techo, las personas que vemos en este tiempo, que están cubiertos de cartones en una calle y pasamos y ni los miramos. Eso también es algo grave que está pasando, la deshumanización del ser humano. Hemos perdido la humanidad, vamos a lo nuestro. Y hay gente necesitada que necesita la ayuda del cuerpo de Cristo. Yo cuando veo a una persona así digo, yo los metería en mi casa, pero claro, hay otras soluciones que debería haber. Porque no sabemos tampoco cómo son esas personas, pero lo que sí da lástima verlos tirados en un suelo helado, bajo cero. Eso es falta de amor y misericordia permitirlo, y deberíamos. Hay personas que ayudan, pero deberían levantarse esta sociedad y hacer un equilibrio. Hoy en día hay cada vez más ricos y más pobres. Dios quiere más igualdad, menos ricos y menos pobres y más del término medio. Por eso Dios no está a gusto con la humanidad y hace un llamado a que nos arrepintamos como iglesia, porque también estamos fallando en eso como iglesia, y sobre todo a la humanidad, que vuelva a ver ese compromiso, esa misericordia que hay en Él. Jesucristo, cualquier persona que veía con necesidad la cubría, le ayudaba. Nosotros somos el cuerpo de Cristo hoy en día, y Dios actúa
Dios ayuda a las personas mediante su cuerpo, que somos nosotros. Luego están también la persecución de los cristianos, la persecución que hermanos tuyos y míos están sufriendo, una persecución atroz. Eso está ocurriendo hoy en día. No pueden ver a un cristiano, los matan. Y luego está también la serie de ideologías diabólicas, faltas de ética y de moral que nos quieren imponer. Quieren que desde pequeños ser controlados por el sistema mundano en que vivimos, que desde chicos no sepan, pierdan su identidad para ser controlados. La Iglesia tiene que levantarse en ese sentido, no permitir, primero, que nuestros hijos reciban esas enseñanzas. No debemos permitirlo, es una obligación de los padres estar pendientes de qué les enseñan a nuestros hijos, porque luego, claro, tú les enseñas algo, aquí en la iglesia se les enseña algo, van al colegio, se les enseña lo contrario, y crean en las criaturas una confusión enorme. Por eso, como padres, no debemos permitir que esas ideologías se implanten en nuestros hijos. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? Pero aunque todo esto está sucediendo, los cristianos debemos mantener firme nuestra fe y nuestra confianza plena en Dios. Aunque el mundo se estremezca, Dios cuida de nosotros. Y tenemos que tenerlo claro. La fe no depende de circunstancias, por muy difíciles que sean. No depende de sentimientos, ni tampoco de tu estado de ánimo, como he dicho. La fe es convicción, es certeza, es garantía en que Dios va a actuar y lo va a hacer siempre a favor nuestro. Para nuestro bien, porque Él desea lo mejor para nosotros, sus hijos. El profeta Habacuc se dirige al pueblo de Judá, el cual estaba atravesando una época de crisis, dificultades, una época de escasez en las cosechas, como hemos leído, en medio de la cual la gente empezaba a sufrir incluso efectos de hambre, estaba pasando hambre. En medio de ese problema se levanta el profeta, reacciona y anima al pueblo a que en medio de la escasez, en medio del hambre, se alegrara y se gozara en el Señor. Y aunque faltase lo que faltase, aunque todo su sustento estuviera en peligro, creyeran que Dios nunca permitiría el desastre total. Dios dice que no va a permitir ser probados más allá de nuestras fuerzas. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, lo declara Pablo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. O sea, que ningún ser humano pueda resistir. Pero fiel, la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que la podáis soportar. Dios es bueno, hermano. Cuando estés atravesando cualquier prueba, acuérdate de que Dios es bueno y que Dios te ama y que Dios no va a permitir que esa prueba supere tus fuerzas, sino que va a estar ahí para ayudarte. Quizás muchas veces necesitemos, para saber qué tipo de fe tenemos, muchas veces necesitemos pasar por esas pruebas que el Señor permite que pasemos, pero para que salgamos victoriosos, para que salgamos también purificados, como el oro se purifica con el fuego. Nosotros salimos purificados por el fuego de la prueba. Eso es una realidad. Las tentaciones,
Las pruebas que enfrentamos en nuestra vida, dice Pablo, no son distintas de las que atraviesan otros, pero Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que podáis soportar. Y luego añade, cuando somos tentados, cuando somos probados, Dios nos va a mostrar una salida para que podamos resistir. Pero ¿cómo podemos ver esa salida? Porque claro, ante la prueba, ante las dificultades y los problemas, quizá no buscamos la presencia de Dios, porque estamos tan afanados en resolver por nuestra cuenta ese problema, que no buscamos la guía de Dios a través de su Espíritu Santo para poder soportar esa prueba y encontrar la salida. ¿Qué debo hacer? Buscar al Señor en intimidad cada día. Olvidarte del problema. Olvidarte del problema y buscar la salida. Yo en este caso siempre pongo, no sé si alguna vez os lo he dicho, un ejemplo. Si tú vas conduciendo por una carretera y de pronto te sales de la carretera por un despiste y ves venir un árbol, la tendencia nuestra es mirar el árbol. Pero si tú miras el árbol, te la pegas contra el árbol. ¿A dónde debo mirar? La manera de esquivarlo, la salida. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que debemos mirar la salida que Dios nos dará siempre en medio de la prueba. Y esa salida la vamos a ver cuando estemos en intimidad y en comunión con Él. Cerca de Él. Él nos va a mostrar esa salida. Pero si estás lejos, si incluso reniegas cuando estás en problemas, reniegas de Dios y reniegas de tu fe, pues claro, te estás creando tu propio desastre. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Las pruebas, hermanos, no duran eternamente y son permitidas por el Señor para probar nuestra fe y también para que reconozcamos nuestra dependencia de Él. A esto se le llama humildad. Habacuc tenía claro que la verdadera fuente de provisión era Dios y que en sus manos estaba la solución, aún en medio de la grave dificultad que estaba atravesando el pueblo. ¿Sabéis que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, que significa Dios de provisión? Dios nuestro proveedor, el que nos provee no solamente de las cosas materiales que necesitamos, sino nos provee la salida, la solución a las dificultades y problemas que tengamos. Créelo, hermano, créelo. No te dejes llevar por tu estado de ánimo o por tus sentimientos en esa circunstancia. Cree, y esa fe verdadera va a controlar esos sentimientos y ese estado de ánimo. Un poco más atrás, en el capítulo 2, en el versículo 4, el profeta había declarado que el justo por su fe vivirá. El justo, el que cumple, porque justo aquí significa el que cumple toda la palabra de Dios y es por tanto justificado por Cristo, vivirá confiado en la fidelidad de Dios. ¿Estáis entendiendo? Ese versículo significa eso. Vuelvo a repetir, el justo, que es el que cumple toda la palabra de Dios y por tanto es justificado por Cristo, vivirá siempre confiando en la fidelidad de Dios. Apréndete eso. Debemos vivir confiados en que Dios es fiel. Hay que hacer notar, aquí hay algo que crea quizá confusión en este versículo, el justo por su fe vivirá. Muchos creen que deben dejar su trabajo y dejarse llevar, sentarse a esperar la provisión y que llegue a nuestra vida solamente por la fe. Que esa provisión nos llegue sentados y que nos caiga por la chimenea, como se suele decir. Yo soy un hombre y una mujer de fe y yo sé que Dios me va a proveer, pero no tengo trabajo y no lo busco.
Hay un tremendo error. El justo, yo soy justo, yo cumplo la ley, obedezco a Dios. Yo me quedo en casa y el Señor va a traerme la provisión. Muchos caen en ese error. La fe, hermanos, es tener la plena confianza en que Dios, en medio de las crisis, en medio de los problemas, te va a proveer de un trabajo para la provisión, para que esa provisión llegue a tu hogar, a tu casa. Dios en su bendito amor te va a proveer, no el pan que te caiga por la chimenea o el jamón, te va a proveer de un trabajo para que tú con tu esfuerzo consigas cubrir la necesidad de tu casa, de tu hogar. Lo que enseña este texto es que debemos activar nuestra fe y confiar plenamente en que Dios nos va a ayudar y podemos recibir a través de nuestro esfuerzo y trabajo la provisión necesaria. Él nos va a dar el trabajo. Yo no me puedo quedar en casa. Si no tengo trabajo, debo buscar el trabajo. Y Dios me va a proveer el mejor trabajo. Luego tengo que tener la paciencia de saber cuál es el trabajo que Dios tiene para nosotros, porque luego el enemigo también anda por ahí para que aceptemos cualquier trabajo. Yo te doy una regla: si el trabajo que te viene te aparta de Dios, ese trabajo no viene de Dios. Eso es un punto de vista mío, pero yo creo que va de acuerdo a la palabra de Dios. Si el trabajo que te viene no hace que sigas en comunión con el Señor, que pierdas la comunión con el Señor, que pierdas la comunión con su cuerpo, con su familia, que no puedas asistir a las reuniones, ese trabajo no te lo envía Dios. Amén. En Génesis capítulo 3, verso 19, para aquellos que se sientan en la chimenea esperando que les caiga por ahí el sustento, Dios dijo: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Dios nos da la ley del trabajo. Quizás si Adán y Eva no hubieran pecado, pues no necesitaríamos trabajar, pero da la casualidad que pecaron. Cometieron ese pecado y todos nacemos con esa herencia. Por eso esas palabras van para nosotros hoy: con el sudor de tu frente, no con el del frente, con tu frente, con lo que tú sudes, ganarás el sustento para tu casa. Con tu esfuerzo y con tu trabajo, Dios te va a bendecir dándote ese trabajo, pero el esfuerzo tienes que hacerlo tú. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él va a suplir toda nuestra necesidad, poniendo a nuestro alcance los medios para conseguirlo. Aquí es donde debemos llegar a la conclusión de que debemos controlar los sentimientos. No debemos permitir que las circunstancias adversas y el estado de ánimo controlen nuestros sentimientos. En medio de esas circunstancias adversas debemos mantenernos firmes en la fe. ¿Qué significa firmes en la fe? Que nadie nos mueva de lo que creemos, que nadie nos mueva en esa fe en el Dios Salvador y en Dios Proveedor, que es nuestro Padre, que nos cuida, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Que nadie te mueva de ahí. Ni las circunstancias, ni la enfermedad, ni los problemas, nada te aparte de esa firmeza, de ese estar de pie ante las circunstancias, hacerle frente a los problemas, sabiendo que Dios nos respalda, cuando le creemos y le creemos de verdad. Puede que pienses que es difícil mantenerse firme en medio de las pruebas, ¿verdad? ¿Me equivoco? Muchos, todos, en algún momento hemos llegado a perder quizá esa firmeza cuando estamos atravesando pruebas.
pero debes recordar las palabras del profeta Habacuc, en el capítulo 3, verso 18. Aún así, está diciendo el profeta, en medio de la prueba, me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me alegraré y me gozaré porque lo más importante que tengo es que Dios se dignó hacerse hombre en la persona de Jesucristo, murió en una cruz, padeció, resucitó y ganó nuestra salvación. Y cuando le creemos, se hace efectiva en nosotros. Por eso debemos mantenernos firmes en nuestra fe y en esa promesa también de que Él cuidará de nosotros. No te dejaré y no te desampararé, contigo estaré. ¿Qué significa siempre? Y también en los momentos difíciles y en los momentos fáciles. Siempre significa eso. No nos va a dejar. Lo que pasa es que nosotros cuando las cosas nos van bien, como que nos olvidamos un poco de Él, pero Él no se olvida de nosotros, porque la bendición viene de Él. Por eso debemos creer en Dios siempre, aún en medio de la prueba más difícil, debemos mantener nuestra fe. Dios es la fortaleza. Dios es la fortaleza de nuestra vida y no debemos temer. Así lo declara David en el Salmo 27, versículo 1. Dice así, el Señor es mi luz. Luz significa sabiduría. Luz significa transparencia. Y también mi salvación. Y entonces se pregunta, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. ¿Por qué habría de temblar? Hay que reconocer, como he dicho, que es difícil regocijarse en medio de las pruebas cuando atraviesan necesidad, pero lo que Dios nos dice por boca del profeta y quiere enseñarnos es que a pesar de todas las circunstancias adversas, no debemos apartar nuestra mirada del Señor. ¿Qué le ocurrió a Pedro cuando andaba sobre el mar con Jesús? ¿Por qué se hundió? Porque apartó la mirada de Jesús y miró al problema, miró la circunstancia, miró la tormenta y se hundió. Por eso el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice el escritor, que está hablando sobre la carrera que todo creyente tiene por delante y donde debe enfocar su mirada para llegar a la meta. Dice así, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, porque es el autor de donde procede la fe y también el consumador de la fe. En una traducción que me encanta dice el campeón de la fe y que la perfeccionó con su obediencia a Dios. Dice el cual, por el gozo puesto delante de él, el gozo de vernos salvos a nosotros, dice, menospreció la afrenta pública, la vergüenza que representaba morir en una cruz, y se sentó después a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Jesucristo ahora está en un lugar de privilegio, de honor, de gran honor. Él se mantuvo obediente y fiel al Padre siempre, y por eso Dios lo tiene en un lugar de honor y de privilegio. Y nosotros estamos sentados con Él también si andamos de la misma manera que anduvo Cristo. Si quieres saber cómo anduvo Cristo en esta tierra, lee la Biblia. Estudia la Biblia, medita en la Biblia, busca la revelación del Espíritu Santo y anda como Él anduvo. Si quieres demostrar que eres un verdadero discípulo de Él, como dice el apóstol Juan. Por tanto, ya para terminar, debemos cuidar nuestros sentimientos. La fe verdadera los va a controlar. No permitas que las circunstancias adversas y el estado de ánimo controlen tus sentimientos, sino pon a actuar tu fe. Esa fe que debemos tener en nuestro Dios, acompáñalo también con la paciencia
con saber esperar lo que se desea mucho. Saber soportar cualquier prueba también significa ser paciente, no apartando nunca la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda, y termino, la verdadera fe controla nuestros sentimientos y no nos deja ser arrastrados a tomar malas decisiones, y tampoco dejarnos llevar por ningún estado de ánimo. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y la semana que viene tocaremos otra consideración sobre la fe, que hay un montón, ¿verdad? Os voy a dejar como siempre con el título: clamar con fe y no con desesperación. Interesante, ¿verdad? Debemos clamar con fe, no desesperados, sino la fe, la confianza no te desespera, te transmite paz. Pero no voy a seguir, os dejo intrigados para la semana que viene. Amén. Bien, pues bendiciones para todos y que Dios os bendiga mucho.